Aquí empieza... ¡Viva el vino! Saludos vinócratas, bienvenidos a la segunda temporada de Viva el Vino, tu podcast de vino. Puedes escucharnos en iVoox y Spotify y puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, Viva el Vino 9 y en Instagram, Viva el Vino Mat, donde estaremos encantados de atenderte. En nuestro primer programa dedicado a una uva, nos hemos decidido por hablar de la Pinot Noir, la uva tinta emblemática de Borgoña y Champán. Es una uva difícil, de ciclo corto, muy apropiada para climas frescos, pero con una personalidad y una reputación difíciles de igualar. Hoy te lo contamos todo sobre esta uva y sus vinos. Esto está a punto de empezar. Muy buenas tardes Madrid, muy buenas tardes Vía Láctea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un día más, la semana pasada no pudimos estar, es una pena, lo sé, lo siento, lo sentimos muchísimo, pero ahora vamos a intentar paliar ese inconveniente. Muy buenas tardes Joserra, muy buenas tardes Pablo, ¿cómo estáis? Buenas tardes, señores, pues estupendamente. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, encantado de estar aquí con vosotros. Saludos Vía Láctea, muy bien. Tardes, noches, mañanas, allá en la parte del globo donde estéis. Y en la parte de la Vía Láctea también, que esto, la verdad que... No, hombre, fíjate que el mes pasado, en febrero, ¿cuántas misiones llegaron a Marte? Unas 3 o 4 misiones, es verdad. macho. O sea que vamos, en la próxima misión que se lance, porque España está muy puesta. Hay cámaras, hay una estación meteorológica en Marte que está hecha aquí. Así que, ¿por qué no mandar también algo de vino? De hecho, otra cosa que se me olvidó comentar, Pablo, Joserra, en enero llegó un vino que estuvo siendo criado en el espacio. Para ver... Sí. ¿Qué vino es ese? Ni idea. El Vía Láctea, el vino Vía Láctea. Pero en serio, ¿sí? Sí. Os lo voy a poner en las notas del episodio. Va a estar, y si eso el próximo programa lo desarrollo con más. ¿Y a cuánto sale la botella? Madre mía, porque... No. Un vino. Me parece que es la Universidad de Burdeos. Una universidad mandó 4 o 5 botellas para investigar lo que ocurre con el vino, porque también hay que decir que Aldrin, por ejemplo, llevó su botellita de vino, ¿no? El tío el más polémico de toda la expedición, Apolo 11, llevó una botella de vino, pues seguramente lo habrá llevado en una bolsita, pero brindó con vino en la luna. Ahí pues somos fan de él. Sí. Totalmente. Yo sé que Pedro Duque se llevó chorizo de León, lo que no sé es si se llevó vino. ¿Qué va? Habría que preguntárselo. Pues yo creo que es, hombre, un chorizo de León, pan y sin vino, sin pan y sin vino, desde luego. Va a ser complicado. Oye, ¿y qué vino llevaréis a Marte? ¿O qué uva, qué tipo de vino, así que sea representativo de la Tierra y para los marcianos, para que sepan de nosotros? Yo llevaría quizás una de las cepas padre o madre, según como lo quieras ver, de muchísimas variedades que hay en el mundo. Yo llevaría una Pinot Noir. Muy bien. Totalmente. Viene al caso lo de la Pinot Noir. Pues está claro que llevaríamos una Pinot Noir. Sí, yo lo que sí quiero decir es que en estas grabaciones que se hacen cuando se lanzan sondas, por si hay vida en otro punto de la Vía Láctea, que la habrá, creo que deberíamos incluir un podcast nuestro, vamos, esto clarísimamente. Totalmente, está claro.
Si Carl Sagan hubiese escuchado claro. seguro hubiera incluido una pequeña parte su programa, aparte de Cosmos, se llamaría Cosmos de Vino, seguro. No, y en las Voyager, ¿no? Dices, en las... Sí, en las Voyager, claro. Porque claro, habían lanzado un disco, ¿no? Con saludos en todos los idiomas, y por supuesto, pero no nos conocía. Carl, llegamos un poquito tarde. Yo te conocía a ti, tú no me conocías a mí. Yo era un fan incondicional de Carl Sagan. Bueno, yo también. Yo también, totalmente. Además, mi hermano le encantaba y yo lo veía siempre con él, yo era más pequeño. Has mencionado a Pinot Noir. Viene al caso, ¿no? Sí, yo creo que hoy vamos a hablar de esta variedad legendaria, ¿no? De esta variedad que tiene muchísimos años entre nosotros y que, como decía, es de allí han salido muchas otras variedades. Por cierto, solo decir que esto es sugerencia de Anónimo, hola Anónimo, que nos puso un comentario en iVoox. Y es que nos vino al caso por un montón de cosas. Teníamos ganas de hacer ya un monográfico sobre alguna uva que, hombre, podía haber sido Garnacha, que es más nuestra, pero bueno, ha salido Pinot Noir, que no está nada mal. Y justo es que este fin de semana hicimos nosotros una cata que fue Garnachas del Mundo. Perdón, Pinot Noir del mundo, joder. Pinot Noir del mundo. Pinot Noir del mundo. Sí, no, tú estás ahí con la garnacha. Sí, me he quedado pinzado. La garnacha es nuestra, la garnacha hay que defenderla, la garnacha hay que hablar de la garnacha, pero sí que es verdad que yo creo que hay paradigmas del vino, ¿no? El vino es un producto de la zona mediterránea del mundo, de esta parte de Europa, de esta parte del mundo, pero ha tenido muchos cambios, ¿no? Y yo creo que si tendríamos que referirnos a dos grandes modelos que todo el mundo ha copiado y ha intentado seguir, uno sería Burdeos y el otro sería Borgoña. Y por supuesto, la Pinot Noir. Eso es, sí, eso yo creo que son los dos grandes modelos que se siguen en el mundo, porque así es. Vinos franceses han marcado esas dos tendencias. Bueno, y hay una tercera, que es el Ródano, que también hay mucha gente no, claro, pero es porque esta gente lo venía estructurando de una forma muy, muy importante. Claro, es que fíjate, es la tendencia continental, Borgoña, ¿no? La tendencia atlántica, que sería Burdeos, y la tendencia mediterránea, que es el Ródano, sobre todo con el sur del Ródano, y la incorporación en el sur del Ródano de variedades como la Garnacha, la Monastrell, la Cariñena. Totalmente mediterráneas, vamos. Sí. Oye, pues qué interesante. Sí. No, es que es así. De hecho, por ejemplo, sitios como el Priorat, que yo creo que es uno de esos grandes sitios de producción de vino en el mundo, pues sigue una línea del Ródano, ¿no? Sigue esa línea de Châteauneuf-du-Pape, de todos esos vinos que se elaboran en esa zona. Y hay que recordar que este tercero en discordia fue a partir de los años 80, cuando entra Robert Parker, ¿no? Y bueno, aparte de... volvió el mundo del vino del revés, aparte de diciendo los Burdeos que con unas características para él que debían tener, que eran muy diferentes, también no puso al Ródano en el centro del mapa por el estilo de vino que a él le gustaba, que para él era puntuable con mayor puntuación, y que era totalmente diferente a los vinos que hasta ahora se hacían. Mucho alcohol, mucho cuerpo, tanino, maduración, ¿verdad? Fruta, claro. No, de hecho era, vamos a ver, esta zona del mundo se puede parecer quizás un poquito más a lo que conocemos como vinos del Nuevo Mundo, ¿no? Más extracción, más taninos, más potencia alcohólica, más fruta. Evidentemente, Robert Parker estaba hecho por ese tipo de vinos, ¿no? Había bebido toda su vida ese tipo de vinos. Entonces, claro, su paladar es lo que siempre tiende es a buscar
ese tipo de vinos. Hay que recordar, por ejemplo, solamente como anécdota, que el primer 100 puntos que dio a España Robert Parker lo dio a Clos Erasmus, un vino del Priorat. Claro, sí, muy, muy de ese estilo. Veremos. Porque Pinot Noir, al ser una uva de las grandes y ser francesa, se cultiva en todo el mundo. Vamos a hablar de todo esto tranquilamente y vamos a hablar de cómo son los vinos del nuevo mundo, del viejo mundo, ¿no? Todo esto vamos a hablar. Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en Viva el Vino 9, a través de nuestra cuenta de Instagram en Viva el Vino Más, o déjanos un comentario en nuestro perfil de iVoox. Pero antes saludar a toda esa gente, Pablo, que nos ha escrito, que está en contacto con nosotros. Supuesto. Agradecer a Beber Magazine, que nos ha hecho una mención especial en un artículo que han sacado. Muchísimas gracias por eso. Nosotros estamos muy agradecidos. Y da gusto porque, sobre todo porque ves que el trabajo que haces, que todo esto que implica hacer el podcast, pues tiene consecuencias y tiene un feedback positivo, ¿no? También, bueno, hay mucha gente que se ha hecho eco de esa publicación, así que a toda esa gente, muchísimas gracias, de verdad. Sí, muchísimas gracias a todos. Y bueno, también hay que decir que hay mucha gente que está esperando a ver qué decimos de la famosa, el famoso curso de cata que vamos a hacer, cómo va a ser, cuándo va a ser. A ver si podéis hablarnos un poco más de esto. Pues sí, yo creo que ya tenemos fecha para el curso de cata que lo va a dar Pablo. ¿Perdón? Sí, él no lo sabía, pero lo va a dar él. Entonces. No, mentira. Bueno, lo vais a dar entre los dos sumilleres. No, ¿qué dices? Tú también vas a estar ahí, José Ra, vas a dar todo. Aquí no hay. Yo voy a estar dando apoyo y ni sumillar. Yo voy a beberme el vino. Tú eres el alma del grupo. Sin ti no podemos hacer esto. Siempre nos queda fatal cuando nos faltas. Sí, nos queda muy bien. Eso, la última quedó muy bien. Y mira, a lo mejor no puedo hacer no estar. No. Bueno, además, dejaos de rollos. Fecha para el curso de cata. El 10 de abril va a ser el curso de cata. Sábado 10 de abril, señoras y señores. Los vinos que vamos a catar ya los vamos a ir diciendo, ¿no? Porque queremos hacer un poquito ver qué disponibilidad de vinos hay. No nos queremos solamente ajustar al mercado español, sino que vamos a intentar encontrar vinos que se puedan conseguir también en otras partes del mundo, porque hay mucha gente de otras partes del mundo que nos están pidiendo también este cursito. A ver, el curso lo vamos a organizar, es un curso, pues va a ser un curso para divertirse, como hacemos todo, para entretenerse. Claro. No va a ser un curso nada serio, queremos... como ha dicho Dani, seleccionar vinos que sean fáciles de encontrar, que nos sirvan realmente como hilo conductor del curso, más que un objetivo en sí mismo el vino, estos vinos que seleccionemos, y ya os contaremos también pues, la plataforma que utilizaremos y un poco como el formato que le vamos a dar al curso. Lo más importante de este curso de cata sois vosotros, es contar con vuestra participación. Entonces procuraremos... pues que sea lo más participativo posible y que realmente el protagonismo lo tengáis vosotros, que sois los que importan. Claro, lo que queremos es divertirnos realmente. Esto evidentemente, siempre que hay un curso de cata, fíjate que yo, después de haberme capacitado en vinos y tal, siempre que hay un cursito de cata me apunto, por ejemplo, ahora mismo Vinexpo New York tiene muchos webinars y que están haciendo. Yo siempre me apunto, porque realmente en este mundo del vino, nunca termina de aprender, ¿no? Y todo el mundo tiene algo que enseñarte siempre. Con lo cual, queremos primero que te diviertas, que te sientes con nosotros, que nos escuches, que nos veas, porque vas a ver nuestros caretos. El careto de Pablo, porque yo, por supuesto, como soy el más guapo del grupo, pues voy a estar aquí y todo. Bueno, sí, esta es la parte negativa, no quería comentarlo, pero sí, me vais a saber del careto. Sí, nos vais a poner cara. Pero bueno, el tema está en que vamos a juntarnos, tú y yo y Pablo y José Ra, y vamos a beber vino juntos, como amigos, vamos a hacer eso que
Ahora mismo no se puede, por varios motivos, ¿no? Pero vamos qué sé yo, a recrear esas bacanales, esos simposium que había antiguamente, ¿no? Donde la gente se juntaba a beber vino simplemente. Vamos a echar unos vinos en definitiva y lo que esperamos es que, bueno, pues poder transmitir la calidez del momento. Sí, os lo vais a pasar muy bien, de verdad. Yo por la experiencia que tenemos, de verdad, cuando empiezas a identificar aromas, a llevar este tipo de curso guiado, esta aventurilla, la verdad es que sobre todo lo que recuerdas es lo bien que te lo pasas. Yo recuerdo mis primeras catas y vamos, o sea, en las de ahora no me lo paso tan bien como en las primeras, ni de coña. Sí, al final el objetivo de una cata de estas, el primero es pasárselo bien, como ya hemos dicho, y luego pues poder decir de un vino algo más allá de me gusta, no me gusta, me parece bien, me parece mal, pues poder dar un pasito más en la descripción del mismo y lo cual te ayuda a entenderlo un poco más, ¿no? Y saber identificar mejor qué tipo de vinos te gustan. Eso es lo que vamos a hacer. Claro, pero sobre todo nos vamos a pasar de puta madre. Pero es importante, no también, es verdad que la gente tiene muchas expectativas, esto es para divertirte y cuando vayas encontrando, vayas identificando cosas, la satisfacción va a ser muy, muy grande, pero es muy poco a poco. Esto no hay que meterle prisa, no hay que, qué sé yo, ponerse nervioso porque uno no encuentra un aroma. Tranquilos, que estamos entre amigos, que estamos entre gente que sobre todo nos queremos mucho, porque queremos una bebida en común, un elemento cultural en común, y eso es lo que, al final eso es lo que importa. Pues nada, he explicado cuándo y ya daremos más detalles. He explicado cuándo y qué objetivos tenemos con esto, el disfrute, que somos disfrutones. Pues yo creo que lo que toca es sumergirse en el tema de hoy, en la Pinot Noir. Sí, entonces, sí. Bueno, los que aquí ha habido alguno que se ha dado, vamos, que aparte versados son los dos, pero algunos ha documentado muy profundamente el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, pues venga. Yo creo que los dos nos hemos documentado, Dani. ¿Por dónde empezamos? No, venga, Dani. No, el sábado os documentasteis, pero por dentro. Ya, sí, exactamente eso. El sábado, vamos, de verdad, no, tengo que agradecerte públicamente, Pablo, porque fue espectacular, vamos, yo me lo pasé como un enano. Estuvo muy bien. Como dice Pablo, ¿no? Me recordó a esas primeras catas en donde identificas cosas. Además, hace tanto que no probaba una Pinot Noir que de verdad me sentí muy bien. Estás escuchando Viva el Vino, tu podcast de vinos. Vale, la Pinot Noir es una uva difícil, primero. Es una uva difícil. Ahora explicaremos por qué es difícil. Y lo primero que hay que decir, yo creo que es la uva de Borgoña, ¿no? La uva tinta de Borgoña. La uva blanca de Borgoña sería la Chardonnay, aunque tanto la Pinot Noir como la Chardonnay, pero ahora estamos hablando de la Pinot Noir, también es una de las uvas tintas de champán. Es muy importante. O sea, que es el norte y noreste de Francia. De Francia. Eso es. Ese es el origen. El origen realmente de la Pinot Noir es incierto. Nadie puede decir la Pinot Noir, pero hay varios indicios de que proviene de la vitis allobrógica. La allobrógica, que viene del valle, de la región de los allóbroges, allobroges, que están más o menos al sur del lago Le Mans. El lago Le Mans es el lago que está en Ginebra, y en toda esa parte que está al este del Ródano. Ahí se inicia esta variedad que se llamaba la allobrógica, y que es una proto-Pinot Noir. Luego la Pinot Noir, pues la allobrógica se fue mezclando con variedades nativas, alpinas, todas ellas, y crea una estirpe. De hecho, en la zona se llama, para
que quiera documentarse más, se llama Dauphin, Delfín, ¿no? La zona, el departamento, esa zona que son 4 departamentos franceses, se llama Dauphin. Eso es. Sí, eso es simplemente decir que no está clara el origen de un punto único, pero sí de una zona, la zona noreste francesa, o también pegando con la frontera alemana, también. Está pegando por ahí. Y simplemente comentar, Dani, que estamos hablando de un origen de unos 2000 años. Sí, sí, totalmente. Se iba a preguntar, ¿qué registro hay de esta variedad? ¿Cuál es el registro más? La primera referencia que hay lo tenemos, bueno, yo voy un poquito más tarde a Carlomagno, cuando va a la zona, pues le preguntan, ¿no? Él pide un reporte de cómo está la viña. Esto lo dice José Peñín en su libro La historia del vino, y dicen que le entregan un informe a Carlomagno y dicen que en la zona de Borgoña habían cepas muy viejas. En la zona de lo que es Côte d'Or ahora mismo, ¿no? Que los caminos eran intransitables, pero sobre todo hacían referencia a que el viñedo estaba exhausto, estaba ya con muy baja producción. Eso nos quiere decir que ya había ya había viñedos plantados en la zona. Y seguramente es la primera referencia, a pesar de que Colúmela, un historiador romano también, nacido en Cádiz, de hecho, también habla de la Pinot Noir en esta zona, ¿no? Habla de la Pinot Noir y de otra variedad que sigue habiendo hasta ahora que se llama la Guas. Guais. Guas. Muy bien. Eso ahí me has dejado, Dani, flipado, pero... No, pero es así. Sí, eso, sí. Ya te digo, esto es lo que nos dice José Peñín. Seguramente él se habrá documentado, sí, habrá contactado. Yo he recurrido a dos fuentes. Emile Peinot habla de lo de Colúmela, y luego es Peñín el que profundiza más en donde es la primera mención al cultivo de la vid en esta zona. La Pinot Noir es una variedad alpina, es una variedad muy frágil, es una variedad muy sí, frágil es la palabra. Sí, ¿por qué es frágil? Porque tiene la piel muy finita, ¿vale? Tiene la piel finita, es de ciclo corto, ¿no? Que quiere decir que es de brotación tardía y maduración temprana. Y es muy frágil porque al tener la piel tan finita, está en otras latitudes, claro, está muy acostumbrada a ese clima fresco, bastante fresco que hace en Borgoña, que no deja de ser el norte de Francia, y tiene, sobre todo es muy tiene un problema con si le da mucho el sol, ¿vale? Le hace llagas, al tener la piel tan finita, le hace llagas, que eso produce unos sabores amargos un poco desagradables. Cuando le da mucho el sol o mucho el calor, eso es. Y también es propicia el ataque de hongos, el ataque de microorganismos, que luego al final eso hace que las vendimias sean malas, ¿no? Pero tú sabes, hay cosas muy curiosas de la Pinot Noir. Al empezar decíamos que la Pinot Noir es el padre o la madre de muchas variedades muy, muy famosas. Entre ellas, una de sus hijas dilectas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es la Chardonnay. La Chardonnay es el cruce de Pinot Noir con la Guas, ¿no? Luego está la Aligoté y la Gamay también, que es la Pinot Noir con cepas silvestres de la zona de Borgoña, en este caso, y es la bisabuela o el bisabuelo de la Syrah y la Viognier. Y la Melón también es el padre, la Melón de Borgoña, que ¿sabes lo que es? La Muscadet. La del Loira, la de Surly. La del Loire. La del Loire, claro. Y hay mucha gente que también dice que la Ruffette, sí, es una especie de Pinot Noir adaptada a la zona de la Sierra de Francia. En Salamanca. En España, en Salamanca. Sí, eso es. Por favor, probad la Ruffette. Súper interesante. Sí, totalmente. O sea, tenemos una uva que en el árbol genealógico de las vides esto es como si
Cogísemos la genealogía mormona, ¿no? Y hemos llegado al principio, ¿no? De todo. Sí, Así sí, es. sí, sí, sí. No, claro, porque fíjate que es verdad que el tema, vamos a ver, los romanos llevaban variedades de uvas donde iban, porque tenían sus preferencias. Sin embargo, cuando llegaron a Borgoña, pararon, ¿no? Dijeron, vamos a ver, porque estaba prohibido cultivar vis al norte de los Alpes. Estaba prohibido, el imperio lo prohibía. Pero esa prohibición se levantó más o menos en el siglo II y se empieza a cultivar. Y cuando llegaron ahí, cuando me parece que fue el Papa Clemente, ¿no? Que fue el que estuvo en Montpellier, chicos, no sé si me ayudan. No lo sé, Clemente, esto un no, papa, no. ¿no? Que además este papa es el que funda, digamos, Châteauneuf-du-Pape, también es el que incita a ese cultivo y a esa especialización. Hay que decir que en Borgoña, también hay que decirlo, antes de la filoxera había muchas otras variedades. Después de la filoxera es cuando no se decantan por la exclusiva, casi exclusiva, ¿no? Porque Borgoña en la Côte de Nuit, siempre hablamos de la Côte de Nuit, Côte d'Or, perdón, Côte de Nuit y Côte de Beaune, es lo que decía Pablo, ¿no? Es Pinot Noir y Chardonnay. Y champán, ¿eh? No nos olvidemos de champán. Y champán, es verdad, champán. Champán también se cultiva la Pinot Noir y también en Alsacia. Cierto, un poquito. Y también, perdón, porque esto es muy importante, en Alemania, en la zona más cercana a Alsacia, se cultiva también la Pinot Noir, que ahí se llama Spätburgunder. La Spätburgunder, que es, yo me quedé impresionado la vez que la probé, y en el norte de Italia también la Pinot Nero se llama. La Pinot Nero, exactamente. Y claro, hay que decir también otra cosa importante en la Pinot Noir, que por lo general en el mundo vinícola tenemos una singularidad, ¿no? Que muchas veces ponemos el mismo nombre a una variedad cuando realmente no la es. Pero hay una señora que se llama Meredith, Carol Meredith, de la Universidad de California, hizo un estudio genético. Fue la primera persona que desglosó, digamos, el ADN de la vid. Y hicieron un estudio con la Pinot Noir y llegaron a la conclusión de que la Pinot Noir es todas las Pinot son familia. O sea que ahí no hubo ningún error, ¿no? Porque hay también Pinot Blanc y Pinot Gris, que son muy famosos. Exactamente. Pero hay varias Pinot Noir que no son la misma. No, Pinot Noir, solo hay Pinot Noir. Lo que pasa es que hay varias Pinot. El Pinot Blanc y Pinot Gris. Pinot Blanc y Pinot Sobre Gris. todo, el Pinot Blanc no suele hacer vino de muy buena calidad, pero la Pinot Gris sí, desde luego que sí. Sí, en Alsacia y en el norte del Pinot Grigio, ¿no? En Pinot Grigio en Italia y en Austria también y en Alemania. Austria. ¿Hay alguna variedad de uva mejor adaptada a esos climas tan fríos que esta? Una de sus hijas, de su pareja. No sé si es hija de la Pinot Noir, pero sí de la Guas, que es la Riesling. Ah, bueno, la Riesling también tiene ahí, es de la familia, fíjate. Es de la familia, es la familia. O sea, como con la Pinot Noir y la Guas estamos aquí como con Adán y Eva, ¿no? O sea, esto es el origen de... Sobre todo en esa zona del mundo, sacando lo que es el Mediterráneo, ¿no? Climas más cálidos, evidentemente en esa zona del mundo, que era un clima, vamos a ver, la Pinot Noir no deja de ser una uva alpina. De hecho, la Guas, que existe hasta ahora, en Francia ya no existe, ni en la zona de Borgoña, pero en Suiza y en Austria se sigue cultivando esta variedad, que ahí se llama WASS, VAS. Muy bien. Y bueno, y esta uva tan peculiar con tanta historia, que incluso también ha tenido bastante protagonismo en el cine, ¿no? Ha habido alguna película por ahí que le han puesto hay una... en el escenario, ¿no? Entre copas y alguna película más, ¿no? Entre copas. Hay que recordar que Miles se llama el personaje de Entre Copas, ¿no? Que era un loco perdido por la Pinot Noir, ¿no? Y él, en la película, es verdad que no es una película para tirar cohetes, pero es muy singular, ¿no? Como él describe la Pinot Noir. Me encanta cuando empieza a hacer una apología de la Pinot Noir en detrimento de la Merlot, ¿no? Dice que la Merlot es una uva de bárbaros, que tiene la piel muy gruesa, que tiene muchos taninos, y habla de la elegancia
y de la... ¿Por qué te va tanto el Pinot? No sé, es como una obsesión. No sé. Es una uva difícil de cultivar, como tú ya sabes, ¿no? Es de ollejo fino, temperamental, madura temprano. ¿Sabes? No es una superviviente como la Cabernet, que puede crecer en cualquier sitio y hasta con fuerza cuando se desatiende. No, la Pinot necesita atención y cuidados constantes. Y de hecho solo puede crecer en ciertos rinconcitos recónditos muy concretos del mundo. Y solo los viticultores más pacientes y cuidadosos pueden conseguirlo en realidad. Solo alguien que de verdad dedique su tiempo a entender el potencial de la Pinot puede lograr sacarle su máxima expresión. Y además, sus sabores son los más evocadores y brillantes y emocionantes y sutiles y antiguos del planeta. Vale, entonces vamos a describir cómo es la Pinot Noir para quien no la haya probado, ¿no? Es una uva, como hemos dicho, con la piel muy fina, y eso es muy importante porque tiene poco tanino. Porque recordemos que el tanino sale de la piel de la uva, los taninos y los antocianos, lo que da color y esa textura un poquito rugosilla, astringente. Entonces hay que extraerle mucho color para darle, hay que extraerle mucho, hay que hacer mucha labor de extracción para darle ese color, pero realmente van a ser vinos muy transparentes, no muy tánicos, muy a fruta roja, un sabor de fruta roja súper marcado, ¿no? Fresa, cereza, y también por esa... por esa delgada piel, hay que tener cuidado con la barrica porque absorbe muchísimos aromas de barrica. Entonces, esto siempre se suele usar o sin barrica, aunque en Borgoña casi siempre le suelen dar unos meses de barrica, pero con barricas usadas, que no dejen mucha marca y con poco tostado en la barrica, porque si no se carga y solo se carga de esos aromas de la barrica y solo sabe a eso. O sea, es una uva muy delicada, ¿no? de tratar en la elaboración. Y entonces, por lo que está diciendo Pablo, no es una uva que se utilice para hacer vinos con largas crianzas. No larguísimas crianzas. Sí. Bueno, depende de lo que le llamemos largas crianzas, porque 15 meses para mí es larga. Sí, aquí en Borgoña lo que suele hacerse es coger, entre 12 y 18 meses o incluso 24, y es que lo hacen todos así. Cogen y por defecto se le da una crianza, pero es con barricas muy usadas. Claro, nosotros aquí conocemos crianzas mucho más largas que dejan mucho más rastro. No lo sé. Lo llamaríamos... Pero esto le da una nota, una personalidad muy importante, Pablo, porque ese tiempo que ha estado en la barrica ha propiciado que todos esos compuestos que están dispersados en el vino se vayan juntando, ¿no? Y al final tienes un vino que tiene cara de niño, que tiene cara de dulce, que tiene cara de y luego lo metes en la boca y tiene una estructura brutal, ¿no? Sí. Y eso es quizás lo más sorprendente, porque tú ves un vino de Pinot Noir que tiene una capa muy baja, que tiene una capa, un color muy brillante, pero casi transparente, ¿no? Parece un vino rosado. Sí. De hecho, hay vinos rosados o claretes que quizás son mucho más cubiertos, tienen una capa más cubierta que la Pinot Noir. Pero luego en boca hace bumba, ¿no? Y te llena la boca, es súper sedoso, con una acidez que vertebra el vino y que hace que sea un vino muy longitudinal. Sí, como era, puño de hierro con guante de seda, ¿verdad? ¿No? Sí. Se le solía decir. A ver, sí, es totalmente así. Lo que pasa es que
Y es una uva que se ha intentado plantar en un montón de sitios, pero es muy difícil. Es muy difícil esto en climas calurosos. Recordemos que Borgoña es el norte de Francia y es un clima fresco, ¿eh? O sea, es un clima frío. Y en el sur de Alemania, ¿para qué te voy a contar? En Austria también, hay norte de Italia. Se ha intentado plantar en muchos sitios con un éxito bastante pobre, la verdad. Es una uva muy difícil. Esto no es para todos los climas. No, la Pinot Noir es una uva que crece donde quiere, ¿no? O sea, y tienes que, por más de que tú hagas virguerías para que salga un buen producto, si la Pinot Noir no quiere, no crece. Y te pongas como te pongas, va a dar un vino mediocre. De hecho, hace unos días me estuve yo, que incursiono de vez en cuando por las redes sociales, porque tengo la cuenta de vinos por segundo y tal, y decían por allí que era un vino para, que de verdad no quiero ni decirlo, pero bueno, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué Pinot Noir habéis bebido vosotros, no? O sea, la Pinot Noir, vamos a ver, ¿no? No tiene, en primer lugar, el vino no tiene género. El vino, pero lo que querían decir era que era como un vino muy flojillo, no me imagino que lo que le decía. gusta. Ya. Seguramente esa gente no bebe ni blancos, ¿no? Ya, claro, o sea, no, pero lo que decían era que era un vino muy flojillo, que no, Yeah. que no tenía, pero vamos a ver, o sea, ¿de dónde es la Pinot Noir que estás bebiendo? ¿Qué tipo de Pinot Noir Claro, es es el que estás que, bebiendo? ¿Por qué? ojo, porque la Pinot Noir de su sitio, que es Borgoña, es súper cara, es muy difícil. Yo recomiendo algún Borgoña allí para iniciarse, que va a ser muy caro, si no, uno genérico, ¿sabes? Un Borgoña de Borgoña rojo, se llama, Borgoña Rouge. Se suele ver porque pone Borgoña en la etiqueta muy grande, pero claro, en una tienda de confianza que te digan que este vino, sí, y yo creo que por unos 20 euros, ¿no? Más o menos puedes probar un Borgoña como debe ser, ¿no? Con esa fruta roja, esos sabores muy sutiles a madera, muy sutiles, muy poquitos, pero que luego le empiezan a salir mentolados, ¿verdad? Todo ese tipo de aromas terciarios. Yo creo que por unos 20 euros en una tienda de vinos de confianza te puedes llevar un buen Borgoña genérico para saber lo que es. Claro, una de las particularidades de esta zona, que hoy no vamos a hablar de la Borgoña, porque hablar de la Borgoña tendría que ser no uno, sino 3 programas. Y ya lo hicimos. Y ya de Borgoña hemos hablado. No lo sé. No, ¿verdad? Vale, hemos hablado de Burdeos. Vale. Hablado de Burdeos, pero de Borgoña no. Borgoña es mucho más complicado, ¿no? Pero sí que es verdad lo que dijo Pablo, es importante a la hora que vayas a comprar estos vinos, que cuando pone Borgoña es porque es un vino genérico. Normalmente los vinos caros de Borgoña no tienen la palabra Borgoña grande en la etiqueta. Nunca. Puede poner a lo mejor un poquitito, pero ni siquiera eso. Tienen el nombre de los cru, del Premier Cru, del Gran Cru, o de, cuando es village, el nombre del pueblo donde se elabora el vino. Solamente cuando es genérico pone Borgoña. Y evidentemente esos vinos son un pelín más económicos que un Premier Cru o que un Gran Cru. Un pelín bastante. Estamos hablando de que... Joder, un vino... Vale. Yo creo... Comparando algunos de los vinos más... Y yo creo, sinceramente, que por menos de 50 euros un buen vino de Gran Cru o Premier Cru de Borgoña es difícil porque te puede salir rana, ¿sabes? Así que... Yo, para iniciarse, ir al genérico, sinceramente, yo he probado muy buenos vinos genéricos. A ver, que tengo un gratísimo recuerdo de vinos genéricos de Borgoña y puedes hacerte una idea de lo que es la Pinot Noir. O si no, ir a las Pinot Noir de otras partes. Eso sí iba a preguntar. Aparte de Borgoña, Pinot Noir, ¿de dónde podemos ir a buscarla? Mira, Pinot Noir hay en todos lados de Europa. En todos sitios han plantado por lo que estábamos hablando, ¿no? Porque es una uva que... Lo que pasa es que luego esta uva pues hace lo que quiere y tiende a no darse bien en climas calurosos. Entonces, quitando Europa, porque sí que hay, bueno, pues tiene que ser en climas fríos o bien sitios con mucha altitud, ¿vale? Que se suelen dar bien, climas un poquito más frescos que el norte de Francia, pero con más altitud. Hay también en todo el Nuevo Mundo, América del Norte, América del Sur,
Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. En esos 5 sitios hay buenas, además en los 5 sitios hay buenas Pinot Noir. Yo no sé si empezamos a hacer un repaso de esto o... Sí, por supuesto. Pues mira, en América del Norte y América del Sur es un tema curioso, ¿no? Porque en las costas oeste, evidentemente, hay un clima mucho más parecido, es un clima mediterráneo, está catalogado como mediterráneo. Estamos hablando de California, el estado de California y Oregón y Washington en América del Norte, y Chile y la parte más pegada a los Andes de Argentina también. Esas son las zonas de vino que hay. Bueno, pues estas zonas que tienen clima mediterráneo, esto pasa al revés que en Europa. A Europa nos templa el clima la corriente del Golfo, ¿no? Que lo que hace es calentarnos, porque nosotros estamos mucho más altos, a más latitud de la que corresponde nuestro clima. Nosotros deberíamos tener un clima más frío. Lo que pasa es que nos templa la corriente del Golfo, que viene desde el trópico. Antillas, el Caribe. Efectivamente, desde el trópico, y nos templa. Pues en América del Norte y América del Sur, en estas costas oestes, pasa lo contrario. La corriente de California va desde Alaska y enfría toda América del Norte, y la corriente de Humboldt viene desde la Antártida y enfría toda la costa de Chile. Entonces, esto es, claro, es que es totalmente distinto al clima que conocemos, porque aquí cuando da un poco igual la latitud. Aquí lo que enfría más el clima es la influencia de la mayor o menor influencia que tiene la corriente. O sea, ¿en qué posición de la costa están? Tampoco quiero aburrir mucho, ¿no? con este tema. Pero además, es que más allá de tierra adentro de California y Chile, es puro desierto. O sea, que es súper importante. Y en estos 2 sitios es más famosa en América del Norte la Pinot Noir de Oregón, pero también hay otras zonas frías, como por ejemplo pues, Santa María o Santa Rita Hills, que fue uno de los que probamos, ¿verdad? Que probamos un vino de California, sí. Que no era de Oregón, que está mucho más alto y es una zona curiosamente más fría. Uh-huh. En Chile hay zonas de Pinot Noir que además son súper baratas, que esto es muy interesante, ¿vale? Esto sí que los podéis buscar. Los vinos del Valle de Casablanca o Valle de San Antonio. Son Pinot Noirs súper económicas y que tienen una influencia de la corriente de Humboldt impresionante, es zona fría y están verdaderamente a una relación calidad-precio increíble. En Argentina, en la zona más sur, en la zona de Patagonia, se están empezando a hacer Pinot Noirs de verdadera calidad. Y también en Mendoza hay un experimento que han hecho a una altitud de unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y están saliendo muy buenas Pinot Noir. Yo de Chile probé el Herú de Bodegas Ventisquero, está bastante bien, y el de Errázuriz también. Ajá. Está muy, muy bien. Y son vinos, lo que dices tú, ¿no, Pablo? Económicos, sí. De 13, 14 euros y bastante bien, muy, muy, muy resultones. En Argentina, lo que decías, Bodegas de Fin del Mundo, están haciendo un trabajo estupendo con una Pinot Noir de verdad. O sea, porque sí que es verdad que a veces en el Nuevo Mundo podemos encontrarnos con una Pinot Noir un poquito tuneada, si queríamos decirle, ¿no? Un poquito cambiada. Más extracción, sí. Más potencia, más astringencia, y luego nos van a decir, pero habéis dicho que esto era súper elegante, y al final, ya, es que a veces en el Nuevo Mundo pues no pueden salir de su modelo, ¿no? Y siempre hacen vinos un poquito como están. Claro, en el Nuevo Mundo yo creo, Dani, que en general, ahora, y además ahora se está cambiando, pero en general siempre vamos a encontrar vinos más potentes, con mucho más color, más cuerpo, más alcohol, ¿no? ¿Verdad? Sí. De hecho, es lo que tienen, ¿no? De los vinos que hemos probado, el más con capa más baja, el vino más claro,
era el europeo, sí. ¿no? Los dos europeos. Sí, sí. Y luego los otros dos que eran del Nuevo Mundo eran con capas mucho más altas, sí, y mucho más tánicos, ¿no? Sí, sí. En donde la madera estaba mucho más presente que en los otros dos, que evidentemente tenían crianza en madera, pero esa madera estaba mucho más disuelta, ¿no? Más disimulada. Pues del Nuevo Mundo, por decir lo que queda, yo sinceramente de Sudáfrica no tengo ninguna experiencia con Pinot Noir y voy a evitar decirlo porque es que no quiero equivocarme, ¿sabes? Sin haberlo probado directamente, pero en Australia sí que las Pinot Noir de Tasmania son, efectivamente, son bastante, y de una zona del sur que es del Yarra Valley y de Mornington Península, de Geelong, o sea, son estas zonas súper influidas también por una corriente ahí que viene de la Antártida también, volvemos otra vez a las corrientes, que es esta zona del sureste de Australia, ese piquito, bueno, Tasmania y el piquito que hay justo encima. Y de Nueva Zelanda, evidentemente, para mí hay dos sitios, aunque normalmente la gente suele decir tres, para mí en Marlborough y Martinborough son los mejores. La gente también suele decir Central Otago, pero ahí sí que esto es un poquito más extrema la Pinot Noir, ¿sabes? Yo diría Martinborough y Marlborough, ¿sabes? Sí, totalmente. Y lo que decías, ¿no? La zona de Tasmania da muy, muy buenos vinos y que se parecen bastante más a lo mejor a una Pinot Noir europea, ¿no? Salvando las distancias, claro. Sí, salvando las distancias. A ver, es una uva difícil. Os animamos a probarla. Probad algún genérico de Borgoña, de verdad. Y nada, sí, probad. En España se hacen... Eso te voy a preguntar. ¿Por casa cómo andamos, Pablo? ¿Qué podríamos probar de España? ¿Uno fino chicho, por favor? Esto es Viva el Vino, tu podcast de vinos. Mira, sinceramente yo me quedé con las ganas porque había oído mucho hablar de este vino que es que estaba corchado. Pero con un corcho tremendo. El Viu de Sort, que es en Sort, en el Pirineo, en Costers del Segre, en Lleida, la provincia de Lleida. Bueno, impresionante. 12 grados, 12 grados de alcohol, quiero decir, o sea, muy bajito. Tenía muy buena pinta, pero es que no pudimos probarlo. Pero estos sitios que hay sobre todo se planta un montón en Cataluña. ¿Por qué? Porque hay un montón de espumosos y de cavas que se hacen con Pinot Noir también. Entonces, Costers del Segre, yo creo que y en otras zonas de Cataluña es uno de los centros, yo creo que es donde más se planta, pero luego en todos lados, porque es que conozco en Castilla. Buscan sitios con un microclima con cierto, de hecho tienen cierto renombre, ¿sabes? Lo que es difícil quitar ahí es la hay en Alicante, decías, ¿no? Enrique Mendoza hace uno que está bastante en Almería también, pero si es que en todos lados, pero yo no sé. Pero estos sitios que estás diciendo, Pablo, contradicen un poco. Sí, totalmente. El clima, ¿no? Sí, pero se buscan altitudes normalmente. Claro. Y también, por ejemplo, en Utiel Requena, Hispano-Suiza, produce una Pinot Noir muy buena, y en Málaga, Cortijo Los Aguilares, pero claro, no es Málaga ciudad. Claro, ¿no? buscan sitios con un microclima que les aporte esa frescura y esa... Lo que es difícil quitar ahí es la insolación. Sí, que decías, es que... Porque en todos esos sitios la insolación es altísima. Por ejemplo, a Enrique Mendoza, sinceramente, le gusta mucho a la gente. ¿Es Enrique o Pepe Mendoza? No recuerdo. No recuerdo. Yo creo que es Enrique. Vale, bien. Señor Mendoza para los amigos. Sí, Mendoza. Hace una que es súper... que puede costar 11 euros, 10-11 euros, algo así. 11 euros. Está bastante bien, pero cuando ya has probado bastante Pinot Noir, esos amargos de la insolación y de la temperatura se notan en el vino. Se nota esa sobremaduración, porque es que con la maduración temprana, hay un problema con la temperatura, que es que la línea de la acidez y el azúcar va más o menos lineal
hasta que en una curva no muy ascendente, hasta que llega la maduración, pero una vez que madura, la caída es brutal, ¿sabes? De la acidez. Entonces, eso te deja muy poquito tiempo de reacción. Estas variedades son difíciles para un clima caluroso como el nuestro. Hay una bodega... Y las... Sí, perdón, iba a preguntar. ¿Y descendientes de la Pinot Noir, la Pinot Blanc de la Rufete, hay alguna más en España? No. De hecho, en España la Rufete según las malas lenguas. Se supone, ¿no? Pero no está confirmado. No, en España es quizás el sitio en donde menos, sobre todo por el clima, ¿no? Tenemos que decir que todas estas variantes de la Pinot Noir se dieron en el pasado. O sea, ya no es algo que se haya dado ahora, ¿no? Entonces... se dieron fundamentalmente en su zona de influencia, que era esa parte de lo que decía Pablo, ¿no? La norte de Francia, noreste de Francia, ¿no? Esa es la zona en donde se daba mejor. Sí, estoy viendo aquí en internet el vino de Enrique Mendoza vale 10 euros. Luego hay un vino que a mí me gustó mucho, que no es muy caro, es de California, la bodega se llama McManus. Vale unos 15 euros el vino, y es una Pinot Noir muy curiosa. Luego también está lo que decíamos, ¿no? Cortícolas Aguilares en España. Hay referencias que podemos comprar. Lo que decíamos, Basus, de Hispano-Suizas, es una Pinot Noir muy buena. Se siente la maduración. Evidentemente, en todos estos vinos vamos a sentir un poquito de sobremaduración de la uva, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay y lo podemos encontrar aquí, por lo menos para tener esa primera aproximación, y ya luego en Champagne. O sea, Champagne, donde hay grandes Blanc de Noir con Pinot Meunier y Pinot Noir, que pueden, vamos, eso puede sorprendernos. Enormes, vamos, brutales. Enormes. Yo soy un auténtico fan de Boussy y de otros Grand Cru de Champagne, pero siempre Boussy, espumosos. Hablando de Boussy, ¿has visto la promoción de nuestros amigos de A la Volée de esta semana? No he visto la promoción. El de Grand Cru Boussy, macho, brutales. Pues es que sí, estás perdiendo facultades. Extraña que no la tengas tú y que no seas tú quien lo cuente. Que no quiero verlo porque es que tiene el Armandier, que el Armandier me parece un elaborador brutal. Y tiene, no me acuerdo cómo se llama el elaborador de Boussy, que estaba... Pues Pierre Pelillard. Sí, me parece que sí, me parece que es Pierre Pelillard. Vale. Sí, impresionante, vamos, calla, es que no quiero ni saberlo porque no... Y además encima estamos a principio de mes, cállate, no me lo digas, que ya me gasta mucho. Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en Viva el Vino 9, a través de nuestra cuenta de Instagram en Viva el Vino Más, o déjanos un comentario en nuestro perfil de iVoox. Muy bien, señores, pues entonces creo que el repaso que habéis hecho es hiper completo. Sí, es un buen repaso. Hemos hablado de la historia de la Pinot Noir, de las primeras referencias con Columela. Una cosita, que yo he dicho Carlos Magno, no era Carlos Magno al principio, y luego ¿qué estoy diciendo? Carlos Magno. Muy antiguo. Sí, no. Fue un emperador romano, ya os lo digo en la próxima. Vale. Es que entre Columela y Carlos Magno hay claro, no. 705 años de... A mí me ha llamado un poco la atención, pero como no estaba... me he equivocado. Claro. Luego dije, ¿por qué he dicho yo Carlos Magno? No. Es verdad que bueno, ha quedado bien. Claro, si no lo dices, pero hay que recordar que un Grand Cru Charlemagne, que está se llama así, porque Carlos Magno sí que fue el que incentiva la evolución de la vid en esta zona, ¿no? Y los grandes Charlemagne vienen de esa zona, que es como una montaña. Yo me quedo con que es una uva muy peculiar, origen de otras muchas variedades, de climas fríos, este ciclo corto que habéis comentado, muy propio de aprovechar el corto verano de esas zonas, que hay muchas referencias en otras zonas, algunas apuntaba Pablo, que más que por la latitud es por la influencia de las corrientes en el clima de las costas. De hecho, dicen algunos científicos que donde antes notaremos el cambio climático aquí en Europa será por el enfriamiento de la corriente del Golfo. Sí. Será lo que más va a influir. Hilado con esto que decía Pablo, de que es determinante, ¿no?, esta influencia de las corrientes
para crear el clima adecuado. Habéis hablado de las referencias de Pinot Noir en España, muy destacable las de Cataluña, y luego que hay referencias incluso en otros sitios muy calurosos. Y bueno, y yo me quedo con que hay que beber el vino, puedes alzar la copa, puedes degustar este vino que decíais de puño de hierro envuelto en guante de seda y decir, este es el vino de Carlomagno. Totalmente. ¡Joder, qué resumen, Joserra! ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo eres fundamental en esto, Joserra, de verdad? Nosotros, vamos, es que si estaba yo solamente con Pablo, ahora mismo íbamos a estar hablando de Jackie y Nuka, o de Marco, o de Heidi, de cualquier cosa, menos de vino. Es que, a ver, podíamos poner por favor, si estás escuchando el podcast y te duermes, porque somos un coñazo al fin y al cabo, ponte la alarma para cuando el resumen de Joserra, ¿sabes? Y no hace falta que escuches todo el coñazo que te damos, que escuches lo que ha dicho. Gracias, te damos. Vale. Quedaos con que estaréis bebiendo, o sea, aparte, es como siempre con el vino. Hay concentrada mucha historia, hay concentrada mucha tradición, hay concentrada mucho saber. Mucha cultura. Y sí, seguro que a la segunda o tercera copa, pues puedes pensar que tienes cierta conexión con Carlomagno. Muere más tarde que él, que murió más joven, el pobre, pero bueno. Es lo que tiene. Es lo que tiene andar todo el día con lanzas para arriba, lanzas para abajo. Al final se te clava una. Ya. ¿Ves, Pablo? ¿Ves, Pablo, lo que te decía, Mancho? No tienes que andar por allí beligerante todo el tiempo. No. Yo ya he enterrado el hacha de guerra, tío. Ya después, esto me ha enseñado muchas cosas. Y yo ya, sí, como último resumen, como última reseña, yo querría que repitieseis. Recuerdo la primera referencia que ha hecho Pablo, sin irnos a vinos excesivamente caros, un Borgoña genérico, el Rus, ¿no? El rojo. Sí, Borgoña Rus. Has hecho referencia, de en torno a 20 euros. ¿Habéis hecho referencia a unos chilenos? Por favor, ¿podéis repetir la referencia? Sí, bueno, Errázuriz. Errázuriz tiene una gama bastante amplia de Pinot Noirs, pero hay algunos que valen 15, 16 euros y que están bastante bien. Y luego también Bodegas Ventisquero tiene el Eru. El Eru sí que vale un poco... Eru, porque tiene una tilde, vale un pelín más caro. Está alrededor de los 30 euros seguramente. Podéis buscar, en Chile es la zona de la Concagua, en concreto los valles de Casablanca y de San Antonio. Esas son las denominaciones de origen. Bien. Y en España, si hay que dar un referente que, bueno, pues que realmente digas, pues identificas lo que es una Pinot Noir, aunque sea tal, os remitís más bien a Cataluña, ¿no? Sí, bueno, mira, a mí me gusta mucho el Vasus. Decía que tiene una pequeña sobremaduración, pero no está mal. Es un vino de unos 18 euros más o menos, de hispano-suizas. Y el vino de Cortijo Los Aguilares también está bastante bien, que es... Viu de Sort, también. Viu de Sort, exactamente. Bueno, pues estamos viendo que son vinos que tienen unos precios medios, no son vinos especialmente baratos, pero claro, es que son vinos de emperador. Claro, totalmente. Y el Viu de Sort ese es espectacular, que realmente estaba muy bueno. Sí. 15 euros. Pues, o sea, sinceramente... Os animamos a que probéis y encontréis esas características que también han descrito Pablo y Daniel en la Pinot Noir. Y que luego nos lo dejes en los comentarios, ya sabes, tienes que compartir este podcast porque es la única manera de que lleguemos a más gente. Sí. Si no... E incluso si alguno encuentra alguna referencia especialmente sabrosa y deliciosa que no ha hecho y lo quiere comentar o incluso nos quiere enviar una botella, estamos encantados. Sin ningún problema, vamos, nosotros estamos... Os ponemos en el altar, os saludaremos a la Vía Láctea y a que nos la envíe. Desde luego, y joder, que recordad que este tema ha sido en concreto gracias a que uno de vosotros ha hecho un comentario ahí en este caso ha sido a iVoox, a un episodio que hay colgado en iVoox y nos sugirió. Dijo, fue una sugerencia suya, oye, por favor, ¿por qué no nos apetecería hacer un programa dedicado a la Pinot Noir? Sí, en este sentido también yo, animaos y registraos, hombre, suscribiros, porque es que nos ocurre una cosa, estamos flipando con el señor Anónimo, es que nos ha hecho un montón de recomendaciones diferentes, entonces un poco para diferenciar, por lo menos se pone el señor Anónimo de México, señor Anónimo de
Alpedrete, da igual. Sí, no, pero es importante. Además también te avisa, así el sistema ya te va a avisar cada vez que subamos un episodio y nada, y nos escuchamos. ¿Os acordáis cuando en la radio se hablaba de hola, soy Capricornio? ¿Sabes? Ahí por el... Bueno, eso es un punto importante. Podemos decirte el vino que te va a gustar según tu signo. Eso sí, tú, hombre, Pablo, no me jodas, macho, si tú estabas totalmente capacitado para hacerlo. La cata según el signo, pero eso es otro curso que tenemos que hacer. Yo soy Tauro. Yo, a pesar de mi edad, yo soy más de señor rojo, señor rosa y señor tal que... No, hombre, pero de verdad que ha visto. Sí, podemos hacer de todo con el vino. El vino según tu horóscopo, el vino según el horóscopo chino. Porque eso de... No, y a mí el que más me gusta, ¿sabes cuál es? El vino según tu filósofo favorito. Para mí eso es lo mejor del mundo. Oye, Nietzsche, ¿qué vino hubiera tomado? Pablo, ¿tú qué crees? Es una pregunta genial, tío. Nietzsche, el adalid de la... Yo creo que el que trajo la modernidad, ¿no? En la filosofía, el que trajo un nuevo mundo totalmente en la filosofía... Yo creo que podría haber sido, un nuevo mundo, pero a lo mejor también siguiendo a partir de, yo creo que, fíjate de los griegos, pues algo que se está recuperando, alguno de estos vinos recuperados, fíjate ¿sabes? Que yo, no sé si es recuperado, pero yo viví un tiempo en Torino y Nietzsche también. O sea, es lo que tenemos en común el filósofo y yo. Pues yo creo que le hubiera gustado un Barolo. Fíjate, esa potencia, ese vino nuevo, porque el Barolo, a pesar de que tiene muchísima fama, no es un vino muy antiguo. Es un vino relativamente nuevo, a pesar de que el Nebbiolo ya había... La denominación de origen Barolo es relativamente nueva, ¿no? Es de los años 60, 70 más o menos. Entonces yo creo que Nietzsche sí que iría más a un Barolo, sobre todo cuando tenía esos bajones grandes en su delicada salud, ¿no? Sí. Dices, me lo he tomado demasiado pronto, me cago en la leche. Pues yo sabéis lo que os digo, que si Bruce en vez de mojar la pava en un té, la hubiese mojado un vino dulce, pensaría que el origen de ese inmenso placer no estaba dentro de él, sino en el propio vino. O sea que también hubiese cambiado la filosofía. Sí, totalmente. Muy bien, señores. Sí, venga, vamos a dejarlo que empezamos a desbarrar. Pues tú, como siempre, Pablo, de verdad, tú te dejas solo, macho, y empiezas a... me meto en el lío. Bueno, chicos, nos escuchamos y nos vemos nosotros la semana que viene, o dentro de 15 días. Venga. Adiós.